Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a esta cuarta cápsula de este recorrido acerca de técnicas específicas y concretas para que puedas escribir grandes relatos. Y bueno, vamos a recapitular. En la cápsula anterior nos quedamos con la idea de que nuestros lectores, los espectadores de una película inclusive, o de una obra de teatro, de una serie, etcétera, experimentan de forma virtual la acción que están leyendo o a la que están asistiendo. Y por ende el desafío para el escritor es de qué manera lograr que nuestro lector se emocione a tal punto que logre experimentar la acción a la que está asistiendo para que se interese, por supuesto, en seguir leyendo de una forma entretenida, etcétera. Pues bien, nos corresponde entonces, y quizás esta sea una de las cápsulas más importantes, hablar acerca de lo concreto, de la curva de tensión, de la técnica en específico, que es la base para la escritura de todo buen relato, ¿sí? ¿Y qué es la curva de tensión? Te respondo al tiro esa pregunta compartiéndote pantalla para mostrarte el siguiente, el siguiente esquema. Voy a mostrarte la cápsula y la lámina inicial, por supuesto, lección número 4, la curva de tensión, y aquí puedes ver la forma, ¿no es cierto?, en específico en que vamos a trabajar esta curva. Eh, ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esta curva de tensión, este arco narrativo o pirámide de Freytag, como se suele llamar? Fíjate que esto funciona de la siguiente forma, para entenderlo. Acá tenemos el eje del tiempo, ¿no es cierto? A medida que tú vas leyendo el relato o viendo la película, el tiempo va transcurriendo, ¿no es cierto? Y a medida que transcurre el tiempo, se va elevando el valor en el eje de la tensión, ¿no es cierto? O sea, pasa el tiempo y la tensión va subiendo hasta que llega al punto de mayor tensión, que es el que conocemos como clímax. El clímax es el punto de mayor tensión en cualquier texto narrativo, cualquier obra de teatro, cualquier historia, película, etc. Entonces, a medida que transcurre el tiempo, la tensión va aumentando hasta que llegamos a ese punto de mayor tensión que conocemos como clímax. De seguro que tú has escuchado muchísimas veces que una obra dramática, una película, un cuento se divide al menos en tres grandes partes: planteamiento, desarrollo y desenlace con su respectivo clímax. Pues bien, eso es así desde Aristóteles, que escribió su Poética en el siglo V antes de Cristo, así que tiene una larga tradición en la forma de narrar de la cultura occidental, ¿sí? Lo importante es lo siguiente: ¿cómo nosotros logramos elevar esa curva? ¿Cómo nosotros logramos que el lector se emocione? Y para eso te voy a poner un ejemplo que suelo poner siempre en mis webinars, en mis charlas presenciales, que es un cuento que te digo al tiro que va a ser un cuento fome, ¿sí? Resulta que yo tengo un amigo, de aquí va el cuento, resulta que yo tengo un amigo que se llama Juan Céspedes, y ese amigo un día me lo encontré saliendo de su casa muy apurado porque quería conseguir una taza de café, ¿sí? Quería una taza de café porque había pasado la noche en vela preparando un informe muy importante para su trabajo, y para él era muy importante que le fuera bien en esa presentación porque de eso dependía su pega, y tiene un hijo enfermo cuyos medicamentos son bastante caros, así que necesitaba la plata. Pues se pasó la noche en vela para hacer una buena presentación, pero tenía tanto sueño que él sabía que con una taza de café cargadísimo a la vena iba a poder reactivarse y hacer una buena reunión. Así que salió de su casa, se encontró con un par de vecinos que lo saludaron, pero él dijo: no, 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 no puedo, necesito un café urgente, urgente, y se fue a la esquina, llegó a la esquina así, obsesionado con el café, cruzó la calle y entró a la cafetería de la esquina, saludó al barista y le pidió un espresso doble, se lo sirvieron, se lo tomó, se fue a la pega, hizo su reunión y le fue muy bien. Fin. Bueno, yo me río porque yo sé que ustedes van a decir: oye, qué historia más fome, y sí, lo es. Es una historia fome, se los advertí, pero la pregunta es: ¿por qué esa historia es fome? Eh, Probablemente tú me responderías: bueno, es una historia plana, ¿no es cierto? Es una historia que no tiene sorpresa, que no se resuelve, o sea, que se resuelve muy fácilmente, etcétera. Fíjate que, bueno, estamos en tiempos de pandemia ahora, ¿no es cierto?, donde es muy importante que se aplane la curva. En el caso de los cuentos tiene que pasar todo lo contrario: esa curva se tiene que elevar. Y la pregunta es: ¿cómo elevamos esa curva? Si tú lo piensas un momento, y esta es la experiencia que yo tengo, probablemente me responderías: bueno, en lo concreto, para que en esa historia se eleve la curva, ¿qué podría pasar? No sé, que algo le pasa al personaje cuando va a buscar el café,
que no lo pueda conseguir, que lo atropellen, que lo detengan. Por ejemplo, si es que nos ponemos fantásticos, que se va a la esquina y que el semáforo nunca deja de estar en rojo, entonces los autos pasan y pasan y él nunca puede atravesar a la cafetería, etc. Pero fíjate que todas esas ideas, básicamente, en primer lugar, plantean dificultades para los protagonistas. Fíjate que la tensión sube mientras el protagonista más sufre. Es una cosa bien interesante ese fenómeno, ¿no es cierto? Pero tendemos a empatizar con aquellos personajes que tienen dificultades, ¿sí? ¿Y cuál es esa dificultad? Probablemente en esa historia, si es que yo le pongo obstáculos al protagonista para que consiga la taza de café, el lector se va a empezar a emocionar, ¿no es cierto? Bueno, ese es el punto del que quiero hablarte. ¿Qué es lo que hace que un cuento sea un cuento? Bueno, es justamente lo que está escrito, el conflicto narrativo. En gramática textual hay 5 grandes tipos de textos. Los textos descriptivos, los textos expositivos, los textos argumentativos, los textos instructivos y, por supuesto, los textos narrativos. Un tipo de texto, como el texto narrativo, se actualiza, se concreta en diferentes géneros discursivos. Por ejemplo, un chiste es narrativo, una noticia es narrativo, una anécdota también es narrativo. Pero ¿qué es lo que hace que un texto narrativo sea un cuento? Bueno, justamente que tiene un conflicto. ¿Y qué es el conflicto narrativo? El conflicto narrativo, y que es uno de los puntos centrales que tienes que tener claro al momento de escribir un cuento, el conflicto narrativo se divide al menos en 3 partes o tiene 3 componentes. Primero, un protagonista, ¿sí? Para que haya una historia, para que se cuente una historia acerca de un protagonista, ese protagonista tiene que tener un deseo, algo tiene que desear, porque si no desea nada, simplemente no se mueve. Ese deseo, si nos ponemos lacaniano, lleva como correlato, por supuesto, una falta, ¿sí? Algo me falta y eso que me falta me moviliza para conseguirlo o para satisfacer esa necesidad, ¿sí? Algo que yo necesito. Pero fíjate que ese deseo suele ser muy abstracto. Si que yo les preguntase cuál es el deseo de un personaje como Superman, ustedes me dirían la justicia, la libertad, la igualdad, lo que sea, pero son ideas muy abstractas. Y no se puede escribir un cuento con ideas abstractas, a menos que estemos haciendo una alegoría, ¿cierto? Los cuentos se escriben con ideas concretas. En el caso del ejemplo anterior, el deseo del protagonista puede ser el dinero, puede ser el bienestar de su hijo, puede ser mantener el trabajo, ideas abstractas. Pero fíjese que el cuento va de que el protagonista persigue un objeto concreto, un objeto de deseo. Y ese objeto concreto en el cuento, que yo les conté recién, es la taza de café. ¿Sí? Entonces, la taza de café pasa a simbolizar, ¿no es cierto?, todo aquello a lo que tiende ese deseo abstracto. Y por supuesto, cuando ustedes dicen, bueno, para que este cuento se vuelva emocionante, lo que tiene que ocurrir, ¿no es cierto?, es que el personaje empieza a sentir o a tener obstáculos para conseguir la taza de café. Pues bien, ahí entra entonces en juego el tercer componente fundamental del conflicto narrativo, que es el antagonista. ¿Y qué es el antagonista? Es un otro personaje o una fuerza que obstaculiza que el protagonista consiga su objeto de deseo. Fíjate, el protagonista desea algo, ese deseo se concreta en un objeto de deseo en específico que puede circular entre los personajes, y para que la tensión suba, tenemos que poner obstáculos para que ese protagonista no consiga tan fácilmente su deseo. Un ejemplo muy general, para los que vieron la película Coco, si es que la viste, si viste la película Coco de Pixar, fíjate que la premisa es la siguiente. Miguel es un niño que quiere ser músico, pero su familia se opone. Conflicto narrativo, ¿sí? Y eso te lo mencionan en el tráiler de la película, ¿sí? Después la película se desarrolla en muchas otras cosas más, pero es el conflicto narrativo, cuando está bien ordenado, bien contado y explicitado para el lector de forma temprana en el texto, el que va a permitir que el lector se interese y quiera seguir leyendo el cuento hasta el final, fundamentalmente para poder resolver y para poder saber cómo se resolvió ese conflicto. ¿Sí? Esta es una de las ideas centrales. Sé que ahora estamos en algo muy abstracto, pero no te preocupes que en la próxima cápsula voy a darte un ejemplo concreto para que veas cómo funciona el conflicto narrativo y cuáles son sus efectos en los lectores. Te espero en la siguiente. Que estés muy bien. Chao, chao.